Bienvenidos a Vértice Internacional, los saluda Rina Musali desde la Cámara de Diputados. Hoy un programa que no podía faltar. La celebración de la COP22 en Marruecos, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que ahora concentró toda su atención en la acción del Acuerdo de París y los retos de su implementación. El día de hoy revisamos la entrada en vigor del Acuerdo de París, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y sus posibles consecuencias para la diplomacia multilateral verde, así como la sexta reunión de alcaldes que tendrá lugar en la Ciudad de México. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro tradicional segmento migratorio les platicamos sobre el posible riesgo a perder ciertas islas ante los efectos adversos del cambio climático. Acompáñenos. La Conferencia de las Partes, integrada por 195 países, que asistieron a la reunión de la COP21, celebrada en París, Francia, aprobaron el 12 de diciembre de 2015 el primer gran acuerdo de la historia contra el cambio climático, en el que tanto naciones desarrolladas como países en desarrollo se comprometieron a gestionar la transición hacia una economía baja en carbono. Su objetivo principal es mantener la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales e impulsar los esfuerzos necesarios para que no rebase los 1.5 grados centígrados, con lo que se reducirían considerablemente los riesgos y efectos del cambio climático. Para conseguirlo, las naciones firmantes se obligan a fijar cada 5 años sus objetivos nacionales a fin de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, disponiendo que los países ricos sigan ofreciendo apoyo financiero a los países pobres para ayudarles a reducir sus emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático. Por su parte, aunque no se incluyen sanciones para los países que incumplan con sus compromisos, se convoca a estos para que informen sobre sus emisiones y esfuerzos para reducirlas. Con ello, el Acuerdo de París y los resultados de la Conferencia de la ONU sobre el Clima COP21 contemplan que las naciones reduzcan las emisiones tan pronto como sea posible, así como a hacer frente a los impactos climáticos y a recuperarse a los mismos. Asimismo, los gobiernos decidieron que trabajarán para definir una hoja de ruta clara sobre el aumento del financiamiento climático por un mínimo de $100,000 millones anuales desde 2020, cuando venza el Protocolo de Kioto, para apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo, así como para establecer antes de 2025 un nuevo objetivo de financiamiento por encima de la base anterior, en la que los países puedan seguir sumándose a una dinámica de oportunidades. El año 2015 escribió uno de los capítulos más importantes de la humanidad, la firma del Acuerdo de París para combatir el cambio climático y reforzar la limitación de los gases de efecto invernadero. Con este acuerdo, 195 países del mundo se comprometieron a mantener la temperatura global del planeta por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, así como reducir las emisiones en un 50% para el año 2050 y en un 100% para el año 2100. El primer acuerdo universal del clima que se comprometió a desacoplarse del progreso económico basado en las plataformas energéticas sobre combustibles fósiles para transitar hacia economías más verdes. Gabriel, el año 2015 cerró con una de las noticias más importantes para el mundo: el Acuerdo de París, que fue negociado entre economías emergentes y países industrializados. Esto fue un éxito de la diplomacia multilateral verde, sobre todo ante los obstáculos del Protocolo de Kioto y prácticamente el fracaso de la cumbre de Copenhague. En primer lugar, no echaría campanas al vuelo, porque el Acuerdo de París no es un acuerdo vinculante, en primer lugar. Esa fue la condición que se estableció para poder sumar a todos los países desarrollados en vez de desarrollo al tema. Ahora, pero sin embargo sí fue un avance, en la medida en que ya se estableció como referencia el no permitir que la temperatura del planeta suba más allá de 2 grados centígrados y, digamos, se planteó un horizonte de largo plazo para la reducción de emisiones, y se estableció, bueno, que cada país debiera hacer una contribución, digamos, voluntaria, determinada nacionalmente, pero que fuera congruente con este objetivo a largo plazo.
Y las cosas creo que más o menos se han ido configurando de manera aceptable, aunque tampoco, insisto, podemos echar las campanas al vuelo. Es un acuerdo esperanzador, es un acuerdo que muestra un cierto optimismo, una cierta voluntad, un cierto compromiso de los países y de los líderes mundiales. El problema es, digamos, que es un acuerdo que es voluntario, es un acuerdo que no tiene instrumentos de fiscalización, que no hay elementos vinculantes que pudieran hacer viable la corroboración de que lo que se ofrece, lo que se firma, se va a llevar a cabo. Esto particularmente en relación con lo que ocurre en cada país en el interior. La mayor parte de los países firman el acuerdo, lo ratifican, pero en el interior de los países no tienen las instituciones con capacidad para vigilar, fiscalizar el cumplimiento y para sancionar en caso de que no se cumpla. Eso es su gran debilidad. Los acuerdos de París son muy firmes y son vinculantes en el sentido de que no es que nadie esté vigilando de fuera con algunos mecanismos de nada, es que cada país, por eso es por lo que tiene mecanismos de ratificación, porque los países se pusieron de acuerdo en París, después los mandatarios de cada país fueron a firmar a Nueva York y después de eso, hasta que los países van a sus respectivos órganos de decisión de cada país, la mayoría es en congresos, en parlamentos, y ahí lo ratifican, entonces ya se regresa a la ONU y se depositan los instrumentos de ratificación. Eso es lo que lo hace obligatorio, que cada país se obliga a sí mismo. En el protocolo de Kioto solamente era obligatorio para los países desarrollados. En este participamos todos los países con las contribuciones que cada país determinó que puede dar, de acuerdo a sus circunstancias nacionales. Esto es muy importante. Entonces, nadie va a estar obligado a hacer cosas que no puede. Cada quien se comprometió a lo que puede hacer. Los acuerdos son progresivos, se van a revisar, eso no se había dado, se van a revisar cada 5 años y no pueden ir para atrás, o sea, no puede uno ofrecer menos de lo que ya había dado. Esa es la segunda característica. La tercera sería la transparencia. El cambio climático es el principal problema ambiental y el mayor desafío para la humanidad en este siglo XXI. Gracias a una conciencia colectiva crecida y a los enormes esfuerzos de la diplomacia multilateral verde, el Acuerdo Histórico de París entró en vigor el pasado 4 de noviembre, un proceso de ratificación veloz que sorprendió hasta la mirada más extraviada, pues el protocolo de Kioto no entró en vigor hasta casi 8 años después de su firma. Recordemos que Estados Unidos y China, los dos países más contaminantes del mundo, depositaron sus instrumentos de ratificación en el marco de la cumbre del G20 que tuvo lugar en Hangzhou, China, el pasado 3 de septiembre. Hubo mucho entusiasmo por parte de todos los delegados, sobre todo por la circunstancia con la que llegamos a Marrakech, de que el acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre, mucho antes de lo que se había pensado, gracias a la pues extraordinariamente rápida ratificación de los países más de los países que se necesitaba para que esto sucediera, ¿no? Tenía que estar una cierta cantidad de países que representaran más del 55%, que representaran también más del 50% de las emisiones del planeta. Esto sucedió y lo rebasó. Entonces, el protocolo pudo entrar los acuerdos de París pudieron entrar en vigor el 4 de noviembre. Aunque hay ya, digamos, una masa crítica de reducción de emisiones, todavía hace falta mucho por hacer. Y aquí hay que hacer notar el cambio que tuvo China en el contexto de este Acuerdo de París. China dejó de ser un actor, digamos, retardatario, un lastre enorme, porque es el principal emisor de gases de efecto invernadero en el mundo, pasó a convertirse en un líder.
en una potencia más o menos responsable que está encabezando un esfuerzo, una acción colectiva internacional, y permitió que esto lo acercara a los Estados Unidos, y entre los dos, digamos, que crearan el ambiente o el andamiaje político para que tuviera éxito el Acuerdo de París. Y todo esto, desde luego, bajo la presidencia y el liderazgo también del presidente Obama. Fue bajo la entrada en vigor del Acuerdo de París que se celebró la COP22 en Marruecos. Ello con la firme encomienda de convertirla en la reunión de la acción. Los retos se ciernen sobre la implementación y la operación. Por ejemplo, la elaboración de un reglamento del Acuerdo de París, la movilización de flujos financieros para apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación, así como la ampliación de los planes nacionales de acción climática por cada uno de los países. De esta manera, la ruta marroquí se concentró en trazar los lineamientos y procedimientos para implementar el Acuerdo de París en cuanto a reforzamiento de capacidades, transferencia de tecnología y acciones para paliar el calentamiento global. Y tiene como finalidad tratar de encontrar los mecanismos de cómo poner en práctica, de cómo hacer efectivos los acuerdos. Esto tiene que ver, digamos, con cómo se va a contabilizar las emisiones en cada país, cómo lograr ciertos estándares de tal manera que lo que reporta cada país tenga una cierta homogeneidad y que se pueda contar pues con una contabilidad de las emisiones más o menos realista, ¿no? Actualmente no existe una estandarización y hay problemas para saber realmente qué cantidad está emitiendo cada país. Y también, digamos, se va a discutir la cuestión de los ofrecimientos voluntarios de cada país, digamos, cómo se va a poder llevar a cabo algún tipo de verificación, un tipo de verificación que no se considere como una fiscalización oficial, pero sí de alguna manera darle seguimiento a estos compromisos, a estos ofrecimientos que los países han hecho. Fue una COP buena, muy buena en ese sentido, que pudimos ponernos de acuerdo en las formas ya en las que se va a llevar a cabo, cómo va a estar el financiamiento, al menos en el próximo año, 2 años, y qué medidas podíamos ya adelantar. La parte de tener, por ejemplo, hay uno de los órganos que concluyó el jueves fue los de asesoramiento científico y tecnológico. Y bueno, pues hay muchas interpretaciones sobre la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, pero también es un freno a este proceso globalizador. Yo creo que va a entorpecer y es un traspié, digamos, muy importante en el proceso de esta acción colectiva global en materia de lucha contra el calentamiento global. Va a haber un equilibrio que es el de China. Vamos a ver a China, como ya lo comenté, ocupando el espacio, ¿no? Más que un reglamento, en lo que debe avanzarse es en la concreción de los compromisos. Y desde luego que existan mecanismos para darle seguimiento. Recordemos que no son vinculantes, pero está previsto que haya un mecanismo de seguimiento de estos compromisos, sobre todo para hacerlos compatibles con los objetivos de reducción de emisiones y de aumento de la temperatura en el planeta. El combate al cambio climático también es un problema relacionado con la pobreza. Pues los países más pobres son los que menos contaminan, pero los más vulnerables y afectados por el aumento de la temperatura global. Ante una huella ecológica heterogénea y dispar, los países industrializados se han comprometido a establecer un fondo de $100,000 millones para ayudar a los estados más vulnerables frente al cambio climático. Cabe recordar que una de las mayores críticas al Acuerdo de París es que no se reconoció la demanda de los países menos desarrollados sobre el mecanismo de pérdidas y daños, es decir, no se permite pedir responsabilidad ni compensación por la huella del carbono. En su lugar, se ha abierto la veta del financiamiento para reducir daños
y preparar los sistemas de alertas tempranas en los países más afectados. Los acuerdos de París, México ofrece reducciones en distintos ámbitos de los sectores productivos, en los sectores energéticos, pero hay una cosa, las disminuciones que México ofrece es con base a los niveles que México alcance en el 2030. Es una cosa parecida, digamos, a la oferta de China. O sea, China dice, nosotros vamos a alcanzar el pico de nuestras emisiones en el 2030. Y a partir de allí ofrecemos disminuir emisiones. Pero bueno, China está metida en una economía mundial y en un proyecto, en un programa viable, digamos, de abatir emisiones, porque tiene que ver con su economía, porque tiene que ver con la rentabilidad que le está redituando en este momento, digamos, invertir en energía renovable y el aspecto no económico de continuar usando el carbón mineral. Uno de los grandes desacuerdos o grandes críticas en torno al Acuerdo de París fue que no se reconocieron compensaciones sobre pérdidas y daños. Y hay un enorme problema para que los países industrializados puedan reconocer la deuda ecológica que han sellado. En primer lugar, es muy difícil identificar qué impactos digamos, son derivados del calentamiento global. Yo creo que discernir de manera precisa qué sí y qué no es muy difícil y por lo tanto exigir compensaciones específicas creo que es muy complicado, aunque sin duda hay una responsabilidad moral de parte de los países más avanzados e industrializados por, digamos, proteger en lo posible a las economías más vulnerables. Ahora, pero por otro lado, a mí me parece que también hay cierta hipocresía en los países en vías de desarrollo, porque incluso en México, ¿no? Nosotros criticamos a los países desarrollados de que son responsables de emisiones acumuladas a lo largo del siglo, muy importantes o son mayoritarias. Bueno, pero es que nuestras élites viven exactamente igual. O sea, las élites mexicanas o brasileñas o argentinas o peruanas o guatemaltecas tienen un estilo de vida totalmente insostenible, ¿no? Entonces, ¿por qué le estamos exigiendo a un país que reduzca emisiones si no lo hacemos nosotros? Eso no tiene nada que ver con la pobreza. El reducir emisiones entre los estilos de vida de las élites no está reñido con combatir la pobreza. Sabemos que todas las medidas que hasta ahora se plantearon en las contribuciones nacionalmente determinadas todavía no son suficientes. Por eso todas estas reuniones todavía llevan mucho esta carga de ver mecanismos de apoyo, de ver cómo podemos aumentar la ambición, de hacer planes regionales, subrayar la importancia subnacional, esto es de los estados en cada uno de los países, para que con una concurrencia de actividades de todos los distintos sectores de las sociedades de nuestros países podamos aumentar esta reducción que se plantea. Yo lo que diría es que estamos en un momento en el que pues es toda la sociedad la que tiene que tomar en sus manos esto, sobre todo los jóvenes. Frente a la ola de compromisos mundiales a favor de combatir el cambio climático, no podemos dejar de ver otras victorias. Por ejemplo, el Acuerdo de Kigali o el llamado Acuerdo de Ruanda para reducir las emisiones de los hidrofluorocarburos. Se trata de químicos de efecto invernadero que son sumamente dañinos al medio ambiente y que se encuentran en refrigeradores y en los sistemas de aire acondicionado. Esta victoria y este triunfo fue prácticamente gracias a la participación de Barack Obama como uno de sus principales impulsores, junto con otro pacto importante para la comunidad internacional en aras de limitar las emisiones que provoca y que genera la industria de la aviación internacional. Pero bueno, frente a todas estas iniciativas de la comunidad internacional que son aplaudidas por la mayoría de los países del mundo, ¿cuáles son los planes que tiene Donald Trump al respecto? Los hidrofluorocarbonos fueron, digamos, introducidos como sustituto de los clorofluorocarbonos, que son gases refrigerantes y que además se utilizaban
o se han utilizado como propelentes en aerosoles. Estos hidrofluorocarbonos son, digamos, no destruyen la capa de ozono, como los clorofluorocarbonos, por eso se introdujeron, para proteger la capa de ozono y restablecerla, cosa que ha sido muy exitosa. De hecho, el problema del ozono, de la capa de ozono, se ha ido mitigando de manera importante y probablemente hacia el 2030-2040 esté totalmente saneada la capa de ozono. Pero el problema es que estos hidrofluorocarbonos tienen un potencial de efecto invernadero enorme, de miles de veces que lo que tiene el dióxido de carbono. En términos de cambio climático son terribles, en términos de protección de la capa de ozono son muy buenos. Entonces ahora hay que prohibirlos gradualmente y sustituirlos por otra cosa, ¿no? Entonces también es un desafío tecnológico, porque sí, una tonelada de HFC 23, por ejemplo, si mal no recuerdo, tiene un potencial 3000 veces más alto de calentamiento que el CO2, ¿no? El presidente Obama, digamos, además de firmar y ratificar los acuerdos de París, desde su entrada a la presidencia, puso en práctica un plan verde, un plan con contenido ambiental bastante novedoso, en el cual, digamos, a través también de órdenes ejecutivas, sin tener que pasar por el Senado, dio instrucciones a la Agencia Ambiental Americana, digamos, para hacer más estrictas ciertas normas ambientales en los distintos temas ambientales, aire, agua, suelos, pero puso en práctica una estrategia muy significativa, muy exitosa, que fue la de la reconversión de las plantas generadoras de electricidad de carbón mineral a gas natural. El Acuerdo de París, considerado el primer acuerdo universal sobre el clima, puede quedar en entredicho ante la llegada de Donald Trump en Estados Unidos y sus deseos de revertir el nuevo estandarte de la diplomacia verde que fue entrelazada de manera muy exitosa entre Barack Obama y la comunidad internacional. Pero ¿qué estará pensando el exministro de Relaciones Exteriores de Francia y todo el cuerpo diplomático, personas que se dedicaron en cuerpo y en alma para sacar adelante el Acuerdo de París? Aun cuando este Acuerdo de París ya entró en vigor el pasado 4 de noviembre, la propia llegada de Donald Trump a la Casa Blanca puede significar un acto de regresión para la salud climática del planeta. Ahora viene Trump, ¿no? que entre las muchas cosas que deben de preocuparnos está su desconocimiento y rechazo a la ciencia, porque la ciencia del cambio climático no es un asunto de fe, ni de dogmas, ni de doctrinas, ni de teorías, es la ciencia del cambio climático. Entonces digamos, llama la atención que un presidente pueda ponerse en contra de la ciencia, ¿no? Es como ponerse en contra de la ley de gravedad o de la selección natural. Recordemos que Trump viene representando a una derecha muy recalcitrante, muy retrógrada en muchos sentidos. Y esa derecha rechaza cualquier, digamos, ampliación de la intervención gubernamental, ¿no? Son de alguna forma, en alguna medida son libertarios y ven con sospecha cualquier iniciativa de ampliación de la esfera, digamos, de regulación gubernamental. La preocupación principal es que Donald Trump, pues no solamente es un climaescéptico, es un negador del cambio climático. Pero el punto es que no es un negador del cambio climático cualquiera, es el presidente de los Estados Unidos, el presidente electo de los Estados Unidos, el país, digamos, con la economía más fuerte del mundo, el país que tiene más impactos sobre los recursos de la naturaleza, el segundo emisor de gases de efecto invernadero, el principal consumidor de mercancías en el mundo. Digamos, es como si dijéramos el peor escenario. Es una especie de cumplimiento de la ley Murphy. Si algo peor podría ocurrir en términos del cambio climático,
ese peor escenario ya está ocurriendo con la llegada de Donald Trump, aparentemente. En ese sentido, pensamos que los acuerdos de París, independientemente de circunstancias temporales en el plano político, en algunos planos económicos, es ya irreversible. Vamos ya hacia un cambio de la manera en la que hacemos las cosas, en utilización de energía, en manejo del ambiente, de los recursos, de la biodiversidad, de cómo construimos, de todas las actividades que hacemos. Esto ya está teniendo un cambio. Ya lo decidió la mayor parte del mundo y estamos yendo hacia otro lado, independientemente de que en ciertos momentos pues uno pueda ir más rápido que otro. Donald Trump es el único líder del mundo quien niega el cambio climático. La principal conclusión del grupo ambientalista estadounidense Sierra Club, quien hace un llamado a salvar al medio ambiente de Donald Trump. Vale la pena recordar que a lo largo de la campaña electoral, el entonces candidato republicano y hoy presidente electo criticó una y otra vez las políticas climáticas acordadas por Naciones Unidas y él mismo amenazó con implementar una política energética y ambientalista basada en el uso de los combustibles fósiles. En su contrato con los votantes americanos, establece que en los primeros 100 días de su gobierno cancelará los pagos de Estados Unidos a los programas de Naciones Unidas en contra del calentamiento global. Por si fuera poco, Myron Ebel, considerado un detractor del cambio climático, campeón de la industria fósil y férreo opositor a la expansión del gobierno, será quien lidere el equipo de transición de la Agencia de Protección Ambiental. Que el presidente de Estados Unidos puede retirarse, cualquier país se puede retirar. Ellos dicen que porque el presidente Obama y sus negociadores crearon ciertos candados para evitar que si llegara un presidente como el que actualmente fue elegido en Estados Unidos, que pudiera cambiar los compromisos firmados y ratificados por el presidente Obama. Esto, repito, no es cierto. El presidente de Estados Unidos, con los mismos procedimientos que el presidente Obama firmó, es decir, sin pasar por el Congreso, incluso la ratificación y la firma del Acuerdo de París por parte de Estados Unidos no pasó por el Congreso, eso lo hace débil por el Senado, que es la instancia autorizada para cuestiones de acuerdos internacionales, tiene que pasar por el Senado, no pasó, se llevó a cabo a través de órdenes ejecutivas, que es el ámbito de acción que tiene el presidente de los Estados Unidos para tomar decisiones sin tener que pasar por el Senado. Así se llevó a cabo la firma y la ratificación de los acuerdos de París por Estados Unidos. Con ese mismo mecanismo, con ese mismo procedimiento, el nuevo presidente puede tranquilamente, digamos, retirar a Estados Unidos de los acuerdos de París. Hay otros mecanismos, por ejemplo, retirarse de la Convención Marco de 1992. Al retirarse de la Convención Marco de 1992, Estados Unidos prácticamente queda fuera de los acuerdos de París. ¿Tu apuesta, Gabriel, es que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París? Por lo menos va a intentar hacerlo, se va a tardar 4 años por lo menos. Pero en 4 años hay nuevas elecciones. Exacto, pero esto curiosamente lo que va a hacer es fortalecer la posición de China. Hay que recordar que en política y especialmente en geopolítica global todos los vacíos se llenan, ¿no? La política odia el vacío. Entonces se retira Estados Unidos de la OTAN, se retira de América del Norte, se retira del Pacífico, se retira del TPP, se retira del cambio del Acuerdo de París y ese espacio va a ser llenado por China. Y China en ese sentido yo creo que debe estar muy complacida y entusiasmada porque le están dejando el terreno libre para consolidarse como tal vez en poco tiempo como ya no la segunda potencia sino como la primera potencia. Entonces creo que es una buena noticia. Trump es una excelente noticia para China. Traemos a colación, Gabriel, todo el tema del Fondo Verde, en donde México pues, fue un gran impulsor desde la COP16 en Cancún. Pero estos 100,000 millones de dólares se pueden ver también secuestrados o prácticamente cancelados frente a la negligencia y bien el escepticismo de Donald Trump frente al cambio climático. Están peligrando ese dinero que se supone va a apoyar a los países más vulnerables para adaptarse y mitigar el cambio climático.
Trump hace peligrar al famoso Fondo Verde. Ahora, yo tampoco le sobredimensiono la capacidad del Fondo Verde para actuar en favor del clima del planeta. En realidad, el Fondo Verde fue una carta de negociación para permitir que los países en vías de desarrollo se sumaran al acuerdo. Pero en realidad eso no va a cambiar las cosas. Hasta ahora el Acuerdo de París ha sido ratificado por 110 países. Aun cuando ninguna nación por sí sola puede derogar el acuerdo, Donald Trump pudiera promover el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París y contrariar las medidas establecidas por las dos administraciones de Barack Obama. Si Estados Unidos decide retirarse del Acuerdo de París, este se vería sumamente afectado, pues la Unión Americana acumula el 40% de la deuda ambiental del mundo, según lo establece un estudio de Nature Climate Change. Por otro lado, una investigación de Lux Research advierte que las políticas energéticas de Trump pudieran suponer un aumento de las emisiones de dióxido de carbono de 3.400 millones de toneladas en los próximos 8 años, frente al compromiso de Barack Obama de reducir la contribución de Estados Unidos a los gases de efecto invernadero en un 30% al año 2025. En este momento actual hay una sobrevaloración y también hay una especie de justificación para la inacción política de muchos países y para justificar sus políticas conservadoras. Es decir, es por el efecto Trump que el clima mundial se puede empeorar, el calentamiento puede aumentar. Me parece que es incorrecta esa apreciación. Los acuerdos, digamos, logrados en el protocolo de Kioto, tenían un carácter obligatorio para los países desarrollados, tenían un carácter vinculante, pero ningún país cumplió con el protocolo de Kioto. Ningún país cumplió de los países que firmaron. El único país que ha disminuido sus emisiones de carbono en los últimos años ha sido Estados Unidos, y es un país que no firmó Kioto. Hay que ver qué significa firmar. Estados Unidos contribuye con el 18% de las emisiones globales, pero el resto del mundo contribuye con más del 80%. Lo que tiene que haber es una acción concertada internacional para limitar las emisiones a través de nuevos instrumentos fiscales, como insisto, como es el caso de un carbon tax global, es lo que tendrá que negociarse. Entonces, mientras sea global, yo creo que los países que lo vayan instrumentando anticipadamente van a tener ventajas competitivas muy, muy importantes. Bajo la negación de la ciencia climática, quizá podamos esperar que Donald Trump apruebe la construcción del oleoducto Keystone. Este oleoducto que busca transportar petróleo desde Canadá hasta Nebraska en Estados Unidos y que fue un proyecto firmemente rechazado por Barack Obama y por grupos ambientalistas en Estados Unidos. Lo que está buscando Donald Trump son menos regulaciones, menos intervencionismo del Estado, más perforaciones de combustibles fósiles y sobre todo aprobar esta construcción del oleoducto Keystone. Si ello se daría, esto representaría una firme victoria para las firmas multimillonarias de petróleo, así como para las plataformas energéticas basadas en los combustibles fósiles, la fórmula altamente contaminante y provocadora del calentamiento global. Políticamente, pues están las economías locales de muchos estados que se comprometieron con Trump y que son eminentemente republicanos, que son estados como, digamos, West Virginia y Carolina del Norte, Carolina del Sur, como Virginia mismo, Pensilvania, Ohio, que son sitios que dependen en buena medida de la economía del carbón, ¿no? O bien Texas, que depende de la economía de los hidrocarburos. Entonces hay todo un lobby que frente a California, que es otro caso, porque es un estado mucho más cosmopolita. Entonces, sí hay un sustrato ideológico, sí hay un sustrato de intereses creados muy tangibles e identificables, y está también el oportunismo de Trump, que ha visto en esto, digamos, una
pues un instrumento más, un implemento más para poder hacer avanzar sus intereses políticos, ¿no? El presidente Trump en campaña ofreció a los mineros del carbón que iba a reactivar la actividad carbonífera en Estados Unidos. Bueno, ese es un ofrecimiento de campaña que para ponerlo en práctica, pues simplemente hay que ir contra las leyes del mercado y contra las tendencias del mercado y hay que ver si lo puede hacer, si lo quiere hacer y si le conviene a Estados Unidos hacerlo. ¿Por qué? Porque el precio del carbón en este momento es muy caro y sigue subiendo. Y el precio del gas es barato y sigue bajando. Pero ¿por qué es barato el precio del gas en Estados Unidos? Pues por la entrada en escena del shale gas y del fracking. El shale gas y el fracking, digamos, inundó al mercado americano de gas y de petróleo barato. Pero el presidente electo Trump, pues, es uno de los principales apoyadores del fracking y del shale gas. Entonces tendría que ir contra una de sus iniciativas o contra una de las políticas que dice que quiere apoyar, que es el fracking y el shale gas, que abarató el precio del gas y del petróleo, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces tendría que ir contra sus propias iniciativas para poder apoyar a la industria del carbón. México es un actor con responsabilidad global, pero es una nación sumamente vulnerable ante la amenaza del cambio climático. Aunque solamente contribuimos con el 1.4% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, nuestra élite política y económica ha logrado consensar una estrategia para combatir el cambio climático. Hay que recordar que México es un país que alojó la COP16 en Cancún de manera muy exitosa, que contamos con una ley general de cambio climático y que también cobramos un impuesto al carbono. Es decir, varias medidas que también se conjuntan con otra victoria más para la política climática en México. Fuimos uno de los principales países, es más, fuimos uno de los primeros países en haber hecho pública nuestra contribución nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, no olvidemos el reconocimiento que tiene Patricia Espinosa, la ex canciller de México, que hoy lidera los trabajos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Mire, lo más importante es que nuestro país, con la Ley General de Cambio Climático y con la construcción de todos los elementos que esta ley nos marca, que incluyen un sistema, bueno, que constan de un sistema nacional de cambio climático con organismos a nivel interinstitucional, federal, a nivel estatal e incluso municipal. Y en la parte legislativa y en la parte de investigación y de desarrollo de conocimiento de tecnología, al crear ese arreglo institucional, lo que hizo México fue colocarse en una situación mucho más ventajosa que la que tienen muchos países, porque entonces ya tiene las estructuras para enfrentar esto. Bueno, hay dos contribuciones. Una es la contribución de México a las emisiones. O sea, México está entre los 15 primeros países que emiten significativamente gases de efecto invernadero. Pues, aun cuando, si lo vemos en términos proporcionales, el 1.7, el 1.8% es lo que México contribuye, está creciendo. Ese porcentaje está creciendo, pero es significativo. Y otro es la contribución de México a las políticas, a las medidas, a las estrategias para disminuir, para abatir el calentamiento planetario. El protocolo de Kioto pues, no le daba a México obligaciones muy estrictas. Los países del mundo no desarrollado tenían como obligación únicamente reportar sus emisiones y hacer una especie de balance. Si vamos a ser serios en materia de cambio climático,
Si México va a ser serio y va a querer cumplir, y realmente quiere cumplir sus obligaciones, tiene que pensar seriamente ya en el corto plazo en establecer un carbon tax muy severo. Un carbon tax. No, pero es insignificante, digo, es tan pequeño que nadie sabe que existe, ¿no? ¿Por qué ha pasado eso? Pues porque el gobierno no ha querido, digamos, desequilibrar el balance de intereses que permiten la viabilidad de la política fiscal, ¿no? El gobierno ha sido muy cauto, le ha apostado más al status quo, ciertamente ha aumentado la recaudación gracias al impuesto sobre la renta, que ha habido un ejercicio, digamos, de fiscalización mucho más estrecho, pero creo que las finanzas públicas en México no van a encontrar un cauce de viabilidad si no es con dos cosas, o tres cosas. Una es generalizando el IVA. Dos, estableciendo algún tipo de flat tax en impuestos sobre la renta. Y tres, estableciendo un impuesto al carbono muy severo. Me parece que de esa forma tendríamos una economía muy competitiva, finanzas públicas sanas y además una economía sostenible. De acuerdo con el Programa Especial sobre Cambio Climático del año 2014 al 2018, los escenarios que se estiman para México son muy preocupantes en el corto y mediano plazo. Se proyectan temperaturas anuales mayores a los 2 grados centígrados con serias consecuencias económicas, sociales y ambientales. Asimismo, el 13% de los municipios existentes del país presentan mayor vulnerabilidad e impactos al cambio climático, en particular ante las sequías, las inundaciones y los deslaves. Es la geografía, el alto grado de urbanización y la forma en cómo está distribuida la población que nos hacen más vulnerables ante la amenaza del cambio climático. Se tiene un impuesto al carbono, que pues, incipiente está un impuesto ahí, se tienen una gran cantidad de medidas, un programa especial de cambio climático que funciona por administración y que en este caso tiene medidas de reducción de emisiones con sus diferentes sistemas de verificación y de medición en prácticamente todas las secretarías de Estado y en todas las actividades. Tiene unos métodos de evaluación de las políticas y está desarrollando pues con la sociedad civil, con el sector privado, con el sector académico, científico, se están desarrollando acciones por parte de las diferentes instancias en el sector de energía, por ejemplo, el sector de salud tiene también áreas para cambio climático, en fin, casi todas las secretarías, como usted mencionaba, SEDATU estuvo acá también en la COP, estuvimos trabajando juntos la cuestión de ciudades y viendo cómo hay mitigación en eso, se ha estado viendo todas las fuentes renovables de energía que están ahora pudiendo sustituir muchos de los procesos que se llevan a cabo. ¿Quién va a obligar a México a cumplir, digamos, con los acuerdos, con la ratificación que México ha hecho? Si las instancias internacionales, digamos, para hacer cumplir y para fiscalizar no existen, en el ámbito nacional mucho menos existen. Las instancias nacionales que pudieran hacer cumplir las normas ambientales, las leyes y los compromisos en cambio climático no tienen ninguna fuerza, digamos, real, la Profepa en particular, por ejemplo, para sancionar el no cumplimiento. ¿Tiene la Profepa capacidad para sancionar la Comisión Federal de Electricidad? ¿Tiene la Profepa capacidad para sancionar en este momento a Pemex o a quienes ocupen el ámbito de la actividad petrolera con los nuevos cambios que se han introducido? Digamos, a Pemex le resulta más económico pagar las multas que la Profepa le puede establecer que cumplir con verdaderas normas ambientales. Frente a los compromisos asumidos de México para enfrentar el cambio climático, la Ciudad de México será sede de la 6ª Cumbre de Alcaldes, C40, que tendrá lugar del 30 de noviembre al 2 de diciembre. La iniciativa que reúne a 80 ciudades para el intercambio de mejores prácticas, transferencia de tecnologías y formación de alianzas para reducir la deuda con el clima.
Recordemos que el 80% de los gases de efecto invernadero son de origen urbano, por lo que las ciudades tienen un rol fundamental para el crecimiento verde, la eficiencia energética y transitar hacia un transporte con bajas emisiones de carbono. Al hacer nosotros una actualización de nuestro inventario de emisiones, sabemos en qué sectores, qué emisiones son de qué tipo de emisiones, cuáles son las fuentes que las causan, y podemos entonces planificar su reducción con medidas tecnológicas, haciendo cálculos económicos. En algunos es más fácil que otros, o si no es más rápido o se pueden implementar mejor. Sabemos que medidas de eficiencia energética, por ejemplo, nos ayudan mucho en muchos aspectos, no solamente en el aspecto de reducción de emisiones, sino también en el aspecto económico. Y todas esas medidas se han estado llevando a cabo paralelamente. Muchos países en el mundo de los negocios se están metiendo a la energía renovable, no necesariamente por motivaciones ambientales, porque amen al planeta o la naturaleza, sino porque es un negocio. Es decir, China es el principal país que invierte en energía renovable, pero también es el principal país, digamos, que hace negocios con la energía renovable. Una gran cantidad de divisas en China viene de sus exportaciones de paneles solares, porque es un negocio. Entonces, Estados Unidos se va a marginar de un área de negocios tan redituable y además con pedigrí, porque digo, es un área de negocios en donde se legitima y se justifica que es en favor del medio ambiente, aunque en gran parte es porque es un área de negocios rentable. India es el principal fabricante de turbinas y de hélices para la energía eólica. Muchos países están entrando a eso y muchas corporaciones están entrando a la energía renovable. Según la Agencia Internacional de Energía, el año pasado se invirtió más en energía renovable que en combustibles fósiles. La Ciudad de México tiene las cartas credenciales para abrigar la 6ª Cumbre de Alcaldes para combatir el cambio climático. Es decir, somos una de las ciudades más contaminantes del mundo y tenemos enormes problemáticas para transitar hacia economías bajas en carbono. Las emisiones dependen del consumo de combustibles en una ciudad, esencialmente. Entonces, ¿cómo es posible que nos digan que hemos hecho un gran esfuerzo de reducir emisiones si el consumo de gasolina en 15 años aumentó 50%? Por favor, ¿no? O sea, hay una relación directa entre el consumo de combustibles y emisiones. Entonces, mientras no se reduzca el consumo de combustibles automotrices en la ciudad, todo lo que digamos en materia de cambio climático pues no es más que retórica, finalmente, ¿no? En México se consumen ahorita como 90,000 millones de litros de diésel y gasolina al año, 90,000 millones de litros. Imagínate, sé que van a decir que Cuadri está loco, ¿no? Con lo que voy a decir ahora. Imagínate un impuesto, nada más como referencia ilustrativa, de 10 pesos por litro. Estarías captando 900,000 millones de pesos, algo cercano a lo que se capta o se recauda por impuestos sobre la renta. Imagínate. Bueno, ponle la mitad, 5 pesos. Ya son 450,000 millones de pesos. Con eso resuelves gran parte de los problemas fiscales de este país y lanzas una señal a largo plazo de que el coche no es el futuro y menos las camionetas gigantescas y monstruosas, que debería ser inmoral, ¿eh? Para un diputado, díselos a tus representados, un diputado traer una camioneta de 8 cilindros es criminal. Las ciudades deben de proponer un nuevo modelo de gobernanza en donde la planificación, el ordenamiento territorial, la legislación y el financiamiento favorezcan la transición hacia economías verdes y se tomen decisiones para empoderar a los ciudadanos y sobre todo para elevar su calidad de vida. Recordemos que hace un par de meses, en octubre, en Ecuador se llevó a cabo Hábitat 3, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, en donde se busca sincronizar esta nueva agenda urbana que se ha pactado con los diferentes países en el mundo frente a la Agenda 2030 y también el Acuerdo de París para combatir el cambio climático. En el primer trimestre del año, el INEC va a entregar al Congreso
una primera evaluación de las políticas públicas de cambio climático para mitigación y adaptación. Eso va a ser muy importante porque vamos a poder detectar qué hemos estado haciendo bien, qué no, dónde no es suficiente, dónde necesitamos meter más esfuerzo o algunas normas o o cambiar el tipo de políticas. En algunos casos, no por otra cosa, sino porque también el conocimiento va cambiando y entonces lo que se pretende con esta evaluación periódica, que va a ser cada 2 años a partir de este año, es que podamos a tiempo detectar qué cosas se pueden hacer mejor en las políticas públicas a este respecto. Entonces, en ese sentido le puedo decir que México tiene grandes ventajas y que lo estamos haciendo muy seriamente y con mucha solidez. Cada vez son más ciudades en México las que violan las normas ambientales. Hace 2 años, Mexicali apareció por primera vez entre las 5 ciudades más contaminadas del mundo. Supuestamente el ozono ha disminuido en la Ciudad de México, pero el ozono no es el único contaminante que tenemos en la Ciudad de México. Nos hemos centrado en el ozono porque es el que los estándares son violados con más frecuencia durante cada año. Alrededor de 150 días del año se violan las normas por ozono en este país. Pero claro, anteriormente se violaban 300 días del año, pues pasar de 300 días a 150 donde se violan las normas, pues parece una ganancia significativa. En los últimos 20 años, incluyendo las administraciones priistas o las perredistas, no se ha realizado ninguna medida de fondo, absolutamente ninguna, para combatir la contaminación atmosférica en el Valle de México. Y mientras nuestros representantes en el Congreso y en el Senado no tomen la palabra realmente para convertirse en un contrapeso y en una verdadera autoridad fiscalizadora y reguladora de lo que ocurre en nuestro medio ambiente, igual que en los otros ámbitos de la vida económica y social, no va a ocurrir nada. La opción subóptima siempre es buscar la manera de aprovechar el proteccionismo que ya se va a establecer, se va a imponer, para promover el desarrollo de ciertas industrias estratégicas en México, ¿no? Y tener una verdadera política industrial. Creo que Trump le obliga a México a pensar en una política industrial que no hemos tenido en mucho tiempo, ¿no? Que abandonamos y perdimos. No hay que ser, yo soy liberal, pero tampoco soy un dogmático, ¿no? Entiendo que también se requieren ciertos instrumentos de política industrial para promover la industria nacional, como lo hizo Corea, como lo ha hecho China, como lo hizo Japón, como lo hace Taiwán, ¿no? Que han sido exitosísimos utilizando, digamos, instrumentos visionarios de política industrial. Entonces, ahí está la oportunidad. Trump, la verdad es que nos abre puertas, ¿no? Sí nos cierra unas, pero nos abre otras, hay que aprovecharlas. Vayamos ahora con el comentario de Federico Lamont sobre la posible desaparición de varias islas frente a la amenaza del cambio climático. De noviembre 2015 a noviembre 2016, entre París y Marrakech, el secretario general saliente de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, advirtió de un fenómeno del cambio climático que es real. Presentó cifras contundentes que amenazan, además de la movilidad de los países de origen, a los hacinamientos en las grandes capitales del mundo occidental. ¿Qué nos dijo Ban Ki-moon en París en la cumbre del cambio climático o de las partes? Él recordó específicamente en números: 52 estados pequeños insulares podrían ser las víctimas de este cambio climático. Ahí se asientan 62 millones de seres humanos, quienes demandan oportunidades en su región de origen para permanecer ahí y no trasladarse a otros puntos. Por ejemplo, en el Caribe, Bahamas, Dominicana, pero particularmente Haití, devastado este mismo año
por el tránsito del huracán Matthew, es el primer ejemplo de la tragedia del cambio climático, independientemente que la deforestación y la erosión de sus tierras llevó a una caída grave del sector agropecuario. Derivado de esta condición, Ban Ki-moon nos volvió a recordar, casi en la entrega de su cargo y con ruta a Marrakech, que Haití, Bahamas, en el Caribe, y no solamente ellos, el sureste mexicano, Quintana Roo, Yucatán y el propio Tabasco, podrían ser los estados que vivan las consecuencias de esta opacidad de la aldea global. ¿Qué sucede y cuáles son las alternativas? Por ejemplo, en una parte más distante de la geografía mundial, en Maldivas, esto en el Pacífico Sur, se planteó la aplicación de la energía eólica para detener la desintegración y particularmente que estas pequeñas islas queden sumergidas por el crecimiento precisamente del mar del Pacífico Sur. Y no solamente ello, a esta iniciativa se sumaron los países que exportan mano de obra del Caribe, entre ellos la antigua isla de la Española, Haití, hacia los Estados Unidos. Para muestra, New Jersey, Nueva York, Atlanta y Estados Unidos en su conjunto hoy son testigos de 2.3 millones de haitianos ahí residentes. El dilema, ¿permanecerán o se van los pequeños estados insulares? Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali y como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.